Hay una historia, un testimonio que les voy a compartir, y para no decir X persona, vamos a ponerle un nombre cualquiera, de alguien, de un testimonio de un hijo de Dios. Pongámosle Pepito, que es conocido Pepito. Cuando Pepito recién se convirtió, pensó que Dios le había librado de su vida de perdición, llena de placeres momentáneos, fugaces, que duraban el tiempo que duraba un orgasmo, una dosis de droga, una noche de consumo o una borrachera. Ese era el placer momentáneo que le daba esa vida a este ser humano. Dios lo había sacado del mundo de las drogas, el alcohol, el adulterio, la mentira, la delincuencia. Y para no ser muy gráficos ni para darle culto al hombre y peor al pecado, solo háganse una idea de que cada cosa de perdición en la que estaba envuelto Pepito era a gran escala, era lo peor de lo peor. Una lacra, una basofia, una escoria humana. Este ser humano, al darse cuenta y a experimentar la transformación que solo Dios le pudo haber dado en su vida, después de haber fracasado y haber buscado la salvación, la recuperación de su condición, de su desastre de vida que llevaba, por millones de veces y por muchos años, y de pronto fue liberado de esa obsesión y compulsión, de la adicción que causaba en sus vidas las drogas, el alcohol, el sexo, ¿no? Sintió la presencia de Dios en su vida, ¿no? Y él consideraba que antes de que suceda todo esto, él se consideraba ateo, ni siquiera profesaba creer en Dios, ¿no? Y al ver el milagro en su vida, reconoció a Dios como que existía. Porque Dios se revela a los seres humanos de diferentes maneras. Dios dice que a veces una palabra una piedra te puede hablar la palabra de Dios, y en su palabra el Señor transmitirte su mensaje de salvación. Pero el peor error, comentaba Pepito, que el peor error que pudo cometer, ayudado por la religión, fue pensar que Dios lo había librado de todo eso para darle una mejor vida ahora, aquí, donde estamos, ¿no? Y que Dios lo iba a bendecir con cosas materiales, carros, dinero, felicidad, salud, como quien dice, bendecido, prosperado y en victoria. Un eslogan sacado de las Escrituras, pero sacado de contexto también. No entendía que hay cosas que Dios da a sus hijos por añadidura. La palabra de Dios dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Lamentablemente el mundo y la religión te predica las añadiduras para llegar a Dios, cuando eso Dios los da a sus hijos. Porque si Dios alimenta a un pajarillo del cielo, viste a las flores del campo, ¿cómo no va a vestirnos a sus hijos? Dice: si uno siendo malo a sus hijos, que te pide un pan, no le vas a dar una piedra, mucho menos nuestro Padre Celestial. Mencionaba que Jesús, no había entendido, regresando a la historia, no había entendido que hay cosas que Dios nos da por añadidura. Y lo que Jesús le había dado era vida eterna en el reino de los cielos. Eso es lo que viene a darnos Dios. Nos viene a librar de la ira de Dios, del pecado original, de la desobediencia que Adán cometió en el jardín del Edén, por lo cual todos fuimos condenados a una muerte eterna, una muerte espiritual, apartados de la gloria de Dios. Dice que Adán fue destituido de la gloria de Dios y nosotros también fuimos destituidos, porque somos pecadores. No hay justo ni siquiera uno, dice la palabra. El único que puede hacer posible y nos puede librar de la ira de Dios es Jesús, a través de su sacrificio en la cruz. Eso vino a hacer Jesús, a librarnos de esa ira, de esa eternidad, de ese infierno donde el dolor y el sufrimiento nunca acaba, dice la palabra. De eso nos vino a librar el Señor, no a darnos casas, carros, salud. Eso nos los da por añadidura si es que se complace Dios
Esas no tienen que ser nuestras oraciones. No tenemos que buscar a Dios para luego estar usándolos a nuestro gusto, clamando a Dios para conseguir trabajo. Que no es malo, tenemos que trabajar. No estoy diciendo lo contrario. Para pedirle salud, ¿quién no quiere estar sano y salvo? Más aún para alabar y glorificar a Dios. Pero todo eso Dios nos conoce desde el vientre de nuestras madres. No necesitamos, teniéndolo a Cristo en nuestras vidas, lo tenemos todo. No necesitamos andar buscando las añadiduras porque ya Cristo obra en nuestras vidas. Cristo vino a librarnos de ese lago de fuego, un lugar de tormento eterno. Leamos el libro de Isaías para tener idea de lo que les acabo de mencionar. Isaías 33, 14. Vamos a leer unos 3 versículos que nos hablan de ese lugar de tormento del que nos vino a librar Cristo Jesús, ¿no? Ese es el regalo inmerecido que nos vino a dar Jesucristo. Librarnos de ese sitio de tormento. Isaías 33, 14. Voy a leer en la versión Dios habla hoy. De pronto no coinciden con la Reina Valera, pero es lo mismo, ¿no? En el contexto es lo mismo. En Sión tiemblan los pecadores y los impíos se llenan de terror y dicen: ¿quién de nosotros puede vivir en un fuego destructor, en una hoguera eterna? Ese es el lugar del destino para los pecadores, para los que no irán al reino de los cielos. Para la gran mayoría, lamentablemente, así dice la palabra. Para la gran mayoría de la gente que está en el mundo, ese es el destino, porque no quieren saber de Dios. Se han apartado de Dios y, como dice la palabra, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Mateo 13, 41 al 43. Y su palabra dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y eso lo dice la palabra, no es un invento. A veces las religiones, hay sectas que profesan que no hay infierno, que eso es mentira. Pero el infierno es real, porque si Dios lo dice, la palabra de Dios se cumple. Y escrito está: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Muchas veces el Señor dice esta frase, ¿no? El que tiene oídos, como que les dice sordos, oigan, porque nos está remarcando, recalcando, es palabra de Dios, oigan lo que les digo. Lo ha venido diciendo desde la creación, pero el mundo no quiere saber nada. Vemos en el ejemplo de Noé, cómo Noé predicó un promedio de 100 años. Lo tildaron de loco. Un hombre construyendo una barca en un desierto donde no llovía. Para el mundo estaba loco ese hombre. Predicó 100 años, ¿y quién se salvó? Solo su familia, nadie más. No hubo uno quien crea en el Señor. Marcos 9, capítulo 9, versículos 43 al 48. Marcos 9, 43 al 48. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ese es el destino. Estar en un sitio de tormento, de terror, de crujir de dientes, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga.
Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Lo remarca, lo enfatiza, lo repite para que oigan. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno. Nuevamente lo repite, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. En cada observación que hace el Señor enfatiza lo que les va a pasar, para que se den cuenta. Pero como la palabra lo dice, estamos en una era, hermanos, donde el mundo está sordo y está ciego, que no entiende, que no ve, como decía, en el valle de huesos secos, donde la gente no tiene vida, a un mundo que está perdido. Pero a ese mundo el Señor nos mandó a predicar, porque para el hombre es imposible, para Dios nada es imposible. Y Dios va a recoger a todo el remanente, a ese grupo de hombres que Él ha predestinado desde antes de la fundación del mundo, para llevarlos a su presencia. Y nuestra función es perseverar y hacer la voluntad de Dios hasta el fin. Y Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, dice su palabra. Regresando a la historia de Pepito, dice, Pepito nunca buscó a Dios. Él se burlaba de los hermanitos, blasfemaba contra Dios. Por un tiempo llegó a pensar que era instrumento del demonio, de Satanás. Así llegó a pensar él. Dios es soberano y hace las cosas para su gloria, como lo leímos al principio, ¿no? Por eso escoge, dice la palabra, al necio, al tonto, al torpe, al ridículo de entendimiento, para avergonzar al sabio. Así hace las cosas Dios. Dios escoge lo vil, lo despreciable, lo que no sirve para nada, para de ese escombro, de esa basofia de hombre, de ser humano, para la gloria de Dios, hacer un hombre nuevo. De lo que no sirve, lo que el mundo descarta, lo que el mundo ya lo da por acabado, Dios transforma la vida de un ser humano y puede hacer cosas que solo Dios las puede hacer, para que Dios en todo sea glorificado. Vamos a la palabra para ver lo que Dios hace con el ser humano. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 27 y 29. Para que su palabra nos confirme quién escoge Dios, de dónde saca Dios al hombre y luego para su gloria lo pone en lugares donde solo Dios puede poner a un ser humano. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 27 al 29. La palabra de Dios dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Lo necio es lo torpe, lo bruto, el que tiene poco entendimiento. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y a lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, ¿no? Para que nadie diga, no, porque yo soy súper inteligente, yo soy una persona muy dedicada, muy trabajadora. El ego del hombre, el Señor lo echa por el piso, ¿no? El ego del hombre, ya vamos a ver en qué se convierte para Dios. Dios es el único merecedor de toda la gloria, de toda la honra, de toda la alabanza. Por eso que hemos remarcado muchas veces ese eslogan de las iglesias, de decir que están bendecidos, prosperados y en victoria, cuando el único que puede estar en victoria y con toda la gloria es nuestro Dios. Para Él siempre tiene que ser la gloria. El hombre jamás debe robarle la gloria a Dios. Vimos cómo Dios escoge lo más vil para que nadie se gloríe.
Pero Dios en su palabra nos dice que si en algo te puedes gloriar es en conocerlo y entenderlo. Eso lo leímos en Jeremías 9:24, ¿no? Debemos conocer a Dios, saber quién es, sus atributos, porque a través de esos atributos sabemos qué Dios adoramos, un Dios todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo puede, que está en todas partes, un Dios que hizo el universo. Ese Dios de lo imposible es el Dios que adoramos. Si conocemos realmente a Dios y lo entendemos, vamos a saber y a tener presente quién es Él y quiénes somos nosotros. Que eso nunca se nos debe olvidar, que Dios nos sacó de lo más vil, de lo menospreciado, de lo que no es, ¿no? Nosotros somos criaturas insignificantes frente al Creador del universo. Eso somos los seres humanos. La religión te predica un falso evangelio donde alimenta el ego, ¿no? En los púlpitos, ¿sí? Esos pastores, profetas, apóstoles, mentirosos, falsos, son instrumentos de Satanás. La religión te hace frases bonitas para atraer al ser humano como mercancía, ¿no? Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Suena bonito, ¿no? Y suena como que divino, porque Dios es amor, Dios es misericordia. Dios, ¿qué va a desear el mal para sus hijos? Pero el plan maravilloso para la vida de los hijos de Dios no es aquí, es allá, en el reino de los cielos. Allá tiene un plan maravilloso, no en esta vida, no para darnos casa, carros, dinero. Eso no quiere el Señor. Hay otra frase muy común en las iglesias, que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y hay iglesias que profesan que ama al pecador en la condición que se encuentre. Y esa es mentira de Satanás. Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador. Hay dos condiciones del ser humano como pecador, en la cual nosotros ya aceptamos, ya tenemos a Cristo en nuestras vidas y vamos a seguir siendo pecadores hasta que vayamos a la presencia de Dios o hasta que el Señor venga, porque no hay justo ni siquiera uno, pero ya tenemos a Jesucristo en nosotros. A nosotros nos ama el Señor, así pequemos. A ese pecador se puede decir que ama el Señor, porque ya está en la familia espiritual del reino de los cielos, en la familia de Dios, ya es un hijo adoptivo de Dios. Y Dios ama a sus hijos. Y sus hijos somos pecadores, obviamente. Todos los días vamos a pecar. Por eso que la palabra dice, sus misericordias son nuevas cada día y abogado tenemos, para que si hemos fallado vayamos a sus pies a clamar perdón y misericordia, y el Señor intercede por nosotros, porque Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, dice la palabra. Ese es nuestro abogado, Jesucristo. A sus hijos ama, a los pecadores que son hijos de Dios sí los ama, pero al impío, al fornicario, al adúltero, al sanguinario, Dios lo aborrece. Y eso lo dice en su palabra, Salmos 5, versículos 4 y 6. Dios aborrece al pecador. Dios no ama al pecador, esa es mentira del diablo. Dios ama a sus hijos, a su familia, que somos pecadores, sí, pero al impío, al sanguinario, al mentiroso, al adúltero, al fornicario, Dios lo detesta, lo aborrece. Salmos 5, versículos 4 y 6. Su palabra de Dios dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Dios no se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a los que hacen iniquidad, aborrecen a los que hacen maldad y pecado, al pecador. Destruirás a los que hablan mentira,
al hombre sanguinario y engañador, abominará Jehová. Dios detesta, abomina. Dios no ama al pecador, a este pecador inconverso. Dios lo abomina.